¿Qué hago? Protector, cariñoso, respetuoso. Así solían describir quienes conocían a Justin Harris, pues aseguraban que el hombre amaba a su familia por sobre todo en este mundo. Pero el 18 de junio de 2014 dejó ver a la verdadera persona que ocultó por años, y que al terminar el caso estoy segura que te asombrarás por lo ocurrido, ya que en este caso la víctima fue su hijo de 22 meses. Aquella mañana, Justin Rose Harris y su esposa Liana Taylor se alistaban para salir de su casa en Marietta hacia sus respectivos empleos. Como cada día laboral, hacían su rutina y cada uno sabía lo que les tocaba hacer para poder cubrir las obligaciones de su casa, y esto incluía a su pequeño Cooper, a quien Justin debía dejar en la guardería antes de llegar a su empleo en Home Depot. Luego Liana pasaría por él cuando su hora de recogerlo llegara. Justin salió como de costumbre junto a su hijo, a quien había acomodado en el asiento trasero del auto. El hombre acostumbraba a dejar a su hijo en la guardería, y luego pasaba a desayunar a un restaurante antes de iniciar con su trabajo como ingeniero informático. Todo lo anterior era parte de su rutina, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque por alguna razón, ese día Justin decidió pasar más tiempo con su hijo. Es decir, en lugar de llevarlo a la guardería como acostumbraba, lo llevó con él a desayunar a eso de las 9 a.m. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre ingresa con el niño a Chick-fil-A y pasan algunos minutos dentro. Tras finalizar sus alimentos, Justin y Cooper salen del establecimiento de comida rápida, en donde se supone que aprovecharía para llevar al niño a la guardería, pero sin saber los motivos, emprendió su camino hacia Home Depot. Justin Harris, según la cronología de los hechos, subió al bebé a la parte trasera del auto, abrocha su cinturón y comienza el viaje hacia su empleo. Para esto el hombre debía girar hacia la estancia infantil, pero en lugar de esto se dirige a Home Depot. Una vez que llega a eso de las 9:30 am, baja del auto y camina a la puerta del establecimiento olvidando por completo al menor de edad, a quien deja con los vidrios del auto arriba y sujeto a su silla. Alrededor de las 4:15 de la tarde, Justin Rose sale del lugar, ingresa la llave del auto y parte hacia un cine en donde se vería con algunos amigos, y nunca llegó a la cita, pues en el camino se detuvo en un estacionamiento, en donde minutos después sería detenido por los oficiales. Justin, según contó a los oficiales, no se percató que su hijo estaba en la parte trasera del auto, pero hicieron a un lado su declaración y se enfocaron en el niño. Llamaron a los paramédicos y aunque intentaron reanimarlo, ya era demasiado tarde. Cooper había muerto. Justin fue arrestado por la oficial Jacqueline Paper, al ser el único implicado en la muerte de su propio hijo. Durante 30 minutos la policía mantuvo al hombre en el estacionamiento. Lo interrogaban, al tiempo en que éste se quejaba diciendo, una y otra vez: el hombre se veía muy mal, citaron algunos testigos, estaba destrozado, y más tarde fue llevado al interrogatorio, en donde sería cuestionado con detenimiento. En aquel cuarto se vio de todo, desde llantos incontrolables, hasta lamentos que parecían genuinos, pasando por eliminar su derecho de tener un abogado, y ante la experiencia que tenían las autoridades lo tomaron como una buena actuación. Se tocaba la cara, y su comportamiento era estremecedor. Pero quien no lo creía era el detective a cargo que escuchó lo que había hecho aquella mañana. Justin contó que tras salir de su casa, subió a su auto, fue a desayunar, y luego de esto se dirigió a su trabajo, sin imaginar que su hijo permanecería 7 horas encerrado con un calor insoportable. Justin Rose tomó esta situación como un descuido, pues agregó que durante la jornada laboral había ido en reiteradas ocasiones al auto y nunca giró hacia la parte trasera del mismo. Además, que durante su trayecto al trabajo, Cooper no hizo ningún ruido, y esto lo atribuyó a que el niño cada vez que salían en auto se quedaba profundamente dormido, por ello no había emitido ningún sonido. Fue hasta que llegó al estacionamiento que estaba a unas cuadras del cine en donde se vería con algunos amigos, que se percató que su hijo estaba en la parte trasera y que ya no se movía. Además se preocupó, pues la hora de salida de su hijo se acercaba y Liana Taylor debía pasar a recogerlo. Pero su angustia se hizo más evidente, ya que no sabía cómo le daría la trágica noticia. Pero ese momento desgarrador llegó. Justin lloraba y le imploraba perdón a su esposa. Sin embargo,
La postura que mostraba de sufrir por la muerte de su hijo se vino abajo cuando concluyeron los interrogatorios y registraron su celular. Ahí se darían cuenta de muchas cosas, en especial que la muerte del niño no había sido un descuido como aseguraba el hombre. Primero descubrieron que había 6 mujeres con quienes había intercambiado contenido íntimo y además sostenía conversaciones subidas de tono. El problema aquí es que no pasaban de los 18 años. Por otra parte, se investigó sobre la veracidad que había en una conversación que sostenía con una trabajadora íntima, a quien le había dicho que tenía la intención de dejar a su esposa, pero que no lo hacía porque tenían un hijo. Esta misma plática la mantuvo con Jenny, otra mujer con quien tuvo una relación ocasional. Había muchos mensajes íntimos que le hacían ver a los oficiales que mentía con respecto a tenerles respeto, a su esposa e hijo. Pero otra situación que lo tuvo como el principal sospechoso en la muerte del niño era la silla, pues les resultaba imposible creer en su versión, que mientras conducía el auto, no giró ni una sola vez a la parte trasera del mismo. Aunado a esto, su interrogatorio los había dejado en mucho que pensar, pues en algunos momentos no se le veía con culpa. Estaba muy analítico y se veía a sí mismo como un buen padre, pero lo que más le preocupaba era la reacción que tendría su esposa, un aspecto que los dejó impresionados, pues cuando le dieron la oportunidad de hablar con ella, se quebró, a tal grado que le preguntaba si lo odiaría, a lo que ella le respondía: «No te odio». Lloraba mientras Liana Taylor tomaba su mano y escuchaba las culpas que sentía. Pero tal vez te preguntas, ¿por qué Liana actuaba tan indiferente? Porque hasta este punto la mujer desconocía las conversaciones íntimas que su esposo sostenía con otras féminas, así que ella creyó cada palabra que le decía. Justin Ross mentía sobre su relación, no estaba conforme con su vida, esto de acuerdo con los mensajes que quedaron registrados en su móvil, que por cierto, el 18 de junio, tanto en el restaurante como en su trabajo, sostuvo sexting con una joven de 17 años, mientras su hijo estaba encerrado en el auto. Una vez que le hicieron llegar a Liana Taylor todo lo que escondía Justin, se divorciaron. Pero algo sobresaliente ocurrió, y es que Liana seguía defendiéndolo. Aseguraba que su ex esposo sería incapaz de lastimar a su pequeño, ya que siempre demostró ser un ejemplo como padre. Pero durante las audiencias celebradas en 2016, los abogados, testigos y hasta el juez dudaron sobre su presunta inocencia. Ellos estaban en la postura que el hombre, a diferencia de lo que decía de amar a su familia, ya estaba cansado de ser padre, y se hizo evidente cuando el abogado en contra aseguró que Justin había buscado en internet cómo vivir sin hijos, cómo sobrevivir en la cárcel, y videos de animales muertos de la misma forma que falleció Cooper. Además afirmó que el hombre había colocado en una publicación, esa misma mañana: Su abogado defensor quiso quitar esa imagen de los presentes, mostrando un video en donde se podía ver a Justin y Cooper conviviendo y sonriendo en todo momento, mientras Justin tocaba la guitarra. La situación fue cuestionada por el abogado, pues decía que para matar a su hijo debía haber existido un odio, a lo que el hombre, por su comportamiento mostrado en el video, estaba lejos de eso. Y aunque Liana Taylor intentó defenderlo, esta vez no lo consiguió, pues quebró en llanto al ver a su pequeño en una fotografía en donde se mostraba inocente y pleno. Pero tras varias semanas de analizar el caso, Justin pasó de prisión preventiva a cadena perpetua y 32 años adicionales por otros crímenes. Además, se anuló la posibilidad de libertad condicional al hallarlo culpable de homicidio voluntario, crueldad y explotación de menores. Para el fiscal Chuck Boring, Justin Harris, de entonces 36 años y oriundo de Georgia, dejó que su bebé de 22 meses falleciera de la forma más horrible e inimaginable, ya que los peritos determinaron que el niño pasó 7 horas dentro del vehículo estacionado. La temperatura ambiente era de 31 grados centígrados, y esto lo habría llevado a la muerte por hipertermia, lo que lo convertía en un homicidio. Se intentó plantear una moción en 2022 para repetir el juicio, lo que causó que su condena se redujera a 12 años en prisión, tomando únicamente en cuenta que había sostenido conversaciones con imágenes adjuntas con una menor de edad, aquel fatídico día. Hasta ahora se pone en duda que su sentimiento de culpa por ocasionar la muerte de su hijo fue real, o como citaron las autoridades,
Formó parte de su falsa historia de los hechos para salir librado. Lo cierto es que detrás de este intachable hombre se encontraba un acechador de menores de edad, de quien se desconoce cuándo saldrá de prisión. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.